Recording in progress. Ahora sí, ya empezamos entonces. Buenos días, jóvenes poetas. Voy a compartir la pantalla. Bien, están viendo mi pantalla, planificación en las ANPs, gestión, manejo de recursos, planes específicos. Sí se ve, profe. Sí, profesor. Gracias. Bien, hemos visto hasta ahora todo el marco del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hemos visto las categorías, por supuesto los niveles de administración, hemos hablado de los reconocimientos internacionales, de las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hemos hablado también sobre la definición de áreas prioritarias para la conservación y también hemos hablado de los inventarios de recursos naturales y culturales, sobre todo los recursos naturales hemos hablado, ¿no? Ahora entramos a otra vertiente, ¿no? Ya la planificación, la gestión propiamente de las áreas protegidas es obviamente introductorio. Este curso es una sola hora a la semana, es un curso pequeño, por no decir un cursillo, que no lo es definitivamente, pero es una introducción. Tiene de todas maneras su oportunidad ustedes llevar cursos posteriores, cursos selectivos, gestión de áreas protegidas 1, incluso hay un gestión de áreas protegidas 2. Pero en todo caso vamos a ver un brochazo. Perdón. La planificación de las áreas protegidas tiene varios niveles, ¿no? No solo debemos pensar del nivel micro, ¿no? Ya cuando en un determinado lugar dentro de un área protegida necesitamos organizar, gestionar, tomar decisiones, etcétera, sino a nivel de todo el país. Hay un primer nivel de planificación que es el llamado ordenamiento, ¿verdad? De un territorio determinado. Según sus capacidades, según su vocación, según la vulnerabilidad o sensibilidad de la tierra y sus recursos, vamos a definir dónde hacer qué. A nadie se le ocurriría poner, por ejemplo, el sótano en el tercer piso, ¿verdad? No, es descabellado, no tiene una lógica. O poner, no sé, el garaje en el baño, o poner la piscina, pues, en la cocina, ¿verdad? No es lo normal, por lo menos. Lo hacemos según la característica, según la vocación, etc. En ese sentido, según la capacidad del suelo, deberíamos ordenar el territorio para definir dónde es que vamos a tener la agricultura, dónde vamos a tener la ganadería, la producción forestal, incluso la protección, ¿verdad? ¿No? Eso ustedes ya lo conocen. Por supuesto que una cosa es lo que definimos, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Menos del 6% de nuestro país tiene vocación, por ejemplo, para agricultura. Sin embargo, por lo menos el 10% de nuestro país está bajo actividad agrícola. Eso significa que estamos cultivando sobre suelos de protección, sobre suelos forestales, sobre suelos con vocación para pasturas, ¿no es cierto? Incluso hay tierras que están en barbechos, tierras que hemos abandonado, etc. Pero según este primer nivel deberíamos poder definir dónde establecer la agricultura, la ganadería, la ciudad, las áreas protegidas. Finalmente termina siendo casi un ejercicio académico, ¿no? Una teoría, el que utilicemos la vocación natural y la capacidad de uso mayor
dentro del ordenamiento. Sucesivos ministros dentro del Ministerio de Agricultura han destacado la necesidad del ordenamiento territorial en los gobiernos regionales. También se habla mucho de esto, hay muchos discursos sobre esto, sobre la zonificación ecológica, económica, etcétera, pero no lo hemos puesto a la práctica todavía, ¿no? Hay algunas aproximaciones, pero que terminan siendo teóricas, en el sentido que ya lo ordenamos, tenemos lindos documentos, mapas, pero no, eso no tiene un correlato con lo que ocurre allá afuera, con lo que ocurre en la realidad, ¿verdad? Debajo de esto, ya si nos referimos a las áreas protegidas, tenemos distintos documentos, distintos instrumentos, ¿no? Uno primero es el de la Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas, el llamado Plan Rector, o como lo conocemos en el Perú, el Plan Director, ¿no? Que en el caso de nuestro país existe, tenemos un plan director desde el año 99, este fue actualizado el año 2009 y actualmente hay un proceso de actualización nuevamente, ¿no? El plan director tiene una vigencia de 10 años, bueno, han pasado ya 11 años desde la última versión, ¿no? El plan vigente, pero al menos se está trabajando ya en la actualización, ¿no? Hay distintas mesas temáticas, grupos de trabajo, etcétera, que están buscando el poder sacar una nueva versión, una actualización del plan director, si no es para este año, para principios del próximo año. Debajo de este tenemos al plan maestro, un plan de manejo, ¿no? El plan director es para todo el sistema, el plan maestro es para cada una de las áreas protegidas. Luego tenemos, bueno, me salto un poco, el plan operativo. El plan operativo es la ejecución del plan maestro. El plan maestro es la herramienta fundamental, el plan más importante dentro del área protegida, es el que nos va a dar las líneas. El plan operativo es el ejecutivo, ¿no? El que, ok, el plan maestro dice, ¿cómo es que lo voy a ejecutar? Es que voy a disgregar eso, voy a ser mucho más minucioso en el plan operativo. Y pongo un ejemplo. En el plan maestro se indica, tenemos que mejorar como estrategia, ¿no? Tenemos que mejorar las capacidades técnicas del personal del área protegida. Y no dice mucho más. El plan operativo indica, ok, tenemos que mejorar las capacidades técnicas del personal. Entonces, en abril vamos a tener un curso para 15 guardaparques que va a tener este contenido, va a costar tanto y bueno, necesitamos desarrollar determinados temas. En septiembre va a haber un segundo curso más avanzado con esas mismas personas o podemos incorporar otros que ya conocían esos temas y va a costar tanto, lo vamos a estar sitio, etcétera, ¿no? Es mucho más detallado, como ven, el plan operativo. En ese sentido, el plan operativo le llaman POA, Plan Operativo Anual. Es muy rápido, ¿no? Muy ejecutivo. Y allí, como ven, ¿no? Dice construcción de caminos y senderos, preparación de mapas, construcción y diseño del centro de visitantes, investigación, capacitación. Es muy detallado. Necesitamos mejorar el control en la cuenca del río Pacaya, dentro de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Es lo que dice el plan maestro. El plan operativo dirá, bueno, vamos a construir un puesto de control en la boca del río tal, con la quebrada tal, en la boca de la quebrada tal, en el río tal, y este puesto va a tener tales características, va a ser de tales materiales, va a costar tanto, etcétera. ¿Sí? Entonces es de muy minucioso, de mucho detalle el plan operativo. El plan maestro, por otro lado, es un documento más bien de conceptos, ¿no? Es un documento donde vamos a encontrar detalles, sí, pero no a tanta minuciosidad como el plan operativo. Como ven ahí, contiene un análisis de los recursos y la situación actual, la situación existente del área protegida, tiene una vigencia de 5 años. Esto no lo tomen al pie de la letra necesariamente, ¿no? El hecho de que se cumplieron los 5 años no significa que el plan ya no existe más, ya no está vigente.
hasta que tengamos un siguiente plan, este seguirá operando. Y aquí tengo que comentar dos cosas. Primero, durante los 5 años no necesariamente ha habido un cambio profundo en las condiciones, en el contexto de esa área en particular, ¿verdad? Eso significa que eventualmente ese plan sigue vigente, vigente no me refiero en tiempo, sino vigente en cuanto a la realidad, en cuanto al contexto. Pero también ocurre que hacer un plan cuesta mucho dinero y por lo tanto, porque tenemos que hacer talleres, tenemos que convocar mucha gente, en fin, necesitamos hacer investigación. Por tanto, no necesariamente tenemos el dinero para hacerlo a los 5 años y eso se puede prolongar. Hay planes que pues a los 7, 8 años recién se actualiza. Uh, ¿Qué áreas protegidas tienen planes? Bueno, las categorías definitivas las tienen, las ACRs tienen, las zonas reservadas, recuerden, no son, si bien las tratamos como áreas protegidas, no son áreas protegidas en términos estrictos. No necesitamos tener un plan maestro. Podemos tener planes, podemos tener algunas líneas, pero un plan maestro propiamente es caro. Como mencioné hace un rato, hay mucho esfuerzo, no solo en términos económicos, sino técnicos. Entonces los planes maestros, las zonas reservadas no tienen plan maestro. Sin embargo, uno de ustedes, particularmente observador, me puede decir, profesor, pero la zona reservada Pantanos de Villa, cuando todavía no era Refugio de Vida Silvestre, tuvo un plan maestro. Sí, es verdad. Pero eso ocurrió porque la Convención Ramsar tenía particular interés en apoyar los planes maestros o planes de manejo de los sitios Ramsar peruanos. Entonces, allí ocurrió este proceso de planificación para la zona reservada de Pantanos de Villa. Sin embargo, si ven a detalle, dice plan maestro del refugio de vida silvestre Pantanos de Villa. Era todavía zona reservada, pero se esperaba que fuera categorizado como tal, como que de hecho ocurrió. Sí, pero es una excepción absoluta, ¿no? Una singularidad, no ha ocurrido nunca más eso, ¿no? El plan maestro, entonces, como ven ahí, define los objetivos, describe las normas y acciones que es necesario cumplir y, por lo tanto, desarrollar para alcanzar los objetivos del área protegida. Y bueno, el plan director tiene dos fases básicas, una de ellas, dos partes básicas. Una de ellas nos dice en qué estamos en este momento, cuál es la situación actual, el estado del arte, del sistema de áreas protegidas, y la otra parte importante es una propuesta de los sitios que tendríamos que conservar bajo el sistema, pero también hace propuestas de cambios a veces muy profundos en el sistema actual. Por ejemplo, puede cambiar las categorías, puede cambiar los niveles, es decir, incorporar, por ejemplo, las áreas municipales, podría eventualmente incorporar las áreas municipales, podría eventualmente generar categorías en las áreas de conservación regional, podría eventualmente cambiar que las ACRs no solo sean de protección, de uso directo, sino también que haya de uso directo. Podría proponer cambios en la legislación. Es decir, el plan director por sí mismo no genera esos cambios, pero sí los propone, los recomienda. Y obviamente, como ha sido un proceso de amplia participación, uh, ha sido muy activo en cuanto a revisión de conceptos, formalidades, etcétera. Entonces, muchas de esas cosas finalmente se plasman en cambios en la legislación, ¿no? Hay otro nivel que es el 4, me salté un momento eso, pero el nivel 4 es el de los planes de manejo específico. En ocasiones el plan maestro es demasiado general y no nos da tanto detalle. No me refiero al detalle operativo, ejecutivo del plan operativo, más si de repente hay alguna actividad en particular en el área protegida sobre la cual se está planificando, que necesita más planificación, más organización. Por ejemplo, es un lugar donde hay una presión de uso turístico muy alto.
o muy alta, o de repente tiene serios problemas de incendios, o de pronto tiene un riesgo muy fuerte de invasiones biológicas, en fin, ¿no? O el tema de educación ambiental también es básico porque hay mucha visitación de escuelas, en fin, ¿no? Entonces, se hacen estos llamados planes de manejo específicos o planes de manejo temáticos, ¿no? Entonces sería el plan de uso público, el plan de educación ambiental, el plan de control, manejo de especies invasoras, el plan este, de turismo, etcétera, ¿no es cierto? Control de incendios, etcétera. No todas las áreas protegidas tienen esos planes específicos. En realidad, si revisan las páginas de la biblioteca del CERNAMP, son relativamente limitados, ¿no? Estos planes de manejo específicos. Y finalmente tenemos el plan de sitio. El plan de sitio es para aquellos lugares específicos dentro de un área protegida que tienen una presión muy fuerte de parte del turismo, de parte de la investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe el caso de varios planes de sitio para algunos lugares turísticos en el Parque Nacional de Huascarán. Existe un plan de sitio para el lago Sandoval en la Reserva Nacional de Tambopata, ¿no? Que tiene una alta visitación, sobre todo de gente joven, escolares, en todo caso. Este, y en ese sentido hay que ordenar, ¿no? En cuanto a las rutas, en cuanto a los horarios, en cuanto a las facilidades para los visitantes, en fin, incluso presentar una suerte de esquema de interpretación. Creo que no les he hablado de la interpretación todavía, voy a hablar de eso sobre todo en la siguiente sesión, pero se los adelanto. Cuando vamos a un determinado lugar como turistas, necesitamos que alguien nos guíe, nos interprete, nos traduzca lo que estamos viendo. Es como cuando vamos al museo, qué bonito lo que estamos viendo, pero no entendemos pues cuál es el contexto, ¿verdad? El origen, en fin, qué significa cada cosa. Podemos ver un cuadro que nos deslumbra por su belleza, un paisaje o de pronto una batalla de repente tiene temática religiosa, ¿no? Está bonito, sí, pero qué distinto es que tengamos un guía al costado y nos cuente el cuento, ¿no? Nos cuente la historia. No me refiero a cómo fue que se hizo el cuadro, sino qué es lo que estamos viendo, ¿no? En la naturaleza ocurre exactamente lo mismo. Necesitamos que nos interpreten, nos ayuden a entender bien qué es lo que estamos teniendo al frente y por lo tanto es una visita muchísimo más rica que simplemente el caminar por un sendero y, bueno, mira esta planta, esta hormiguita llevando su hojita en la cabeza, ¿qué estará haciendo? ¿No? Y ahí hay mucha especulación, en fin, inventamos, es más, no, la interpretación es una herramienta poderosísima para poder no solo entender, sino apreciar mucho más lo que estamos viendo, el lugar, en fin. Cualquier planificación, no solo de áreas protegidas, tiene esta ruta, ¿no? Estos pasos básicos. Primero tenemos que ver qué queremos, ¿no es cierto? Tenemos que señalar el objetivo. Como bien dice el dicho, si no sabemos qué queremos, cualquier camino es bueno, ¿no es cierto? Es más, cualquier camino nos llevará a cualquier parte y no necesariamente hemos cumplido un objetivo. Pero en fin, señalamos el objetivo y vemos cuáles son las alternativas, ¿no? ¿Cuál es la manera de cumplir ese objetivo? Es decir, consideramos los medios alternativos. Basado en eso, vamos a calcular los costos y cuáles son las ventajas o beneficios de cada una de esas alternativas. Y finalmente vamos a hacer un juicio de valor. Vamos a escoger finalmente por qué camino vamos a transitar para cumplir ese objetivo. Una vez que hemos escogido el camino, lo implementamos, ¿verdad? Y finalmente analizamos y evaluamos qué fue lo que ocurrió. Hicimos bien, hicimos mal, y en ese sentido entonces viene la llamada retroalimentación. Volvemos a planear. Permanentemente estamos planeando, ¿no? Permanentemente utilizamos la información que hemos generado o que hemos conseguido para poder mejorar el proceso. Cuando uno conduce un auto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está mirando? ¿Estás mirando hacia adelante permanentemente, ¿no es cierto? No.
no es permanente. Uno mira hacia adelante, pero también tiene los espejos retrovisores, ¿verdad? Es cerca de un 70% mirando hacia adelante, pero otro 30% estás mirando. Pero además, generalmente tienes la ventana abierta para poder escuchar, ¿no? Eso de tener la ventana cerrada y tener la música a forro, la música a máximo volumen, no es una buena práctica. Necesitamos escuchar, necesitamos tener todos los sentidos cuando estamos conduciendo el auto, ¿verdad? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, en un proceso de planificación, nuestros espejos son todas aquellas fuentes de información con que contamos para poder tomar un camino alternativo que nos conduzca a cumplir mejor el objetivo. Cuando hablamos de planificación, hablamos de distintas aproximaciones. Una primera de ellas, que ya no es una buena práctica, de repente hace 30 años, de hecho ocurría y salían los productos, salían los planes, era el planificador individual, ¿verdad? Es un experto, un Antonio Braco, un Mardurellani, un Manuel Ríos, de pronto, que puede consultar a otros expertos, pero es solo su mirada, ¿no? Es la vaca sagrada, la persona que poca gente le va a retrucar, lo va a llamar la atención, corregir o desconfiar de lo que dice, pero es una mirada parcial en realidad, ¿no? Una mejor situación es cuando tenemos un grupo de personas, ¿verdad? Que es más, son de varias disciplinas, pero no necesariamente coordinan suficiente, ¿no? Cada uno tiene su mirada. Tenemos al antropólogo, tenemos al biólogo, ecólogo, tenemos de pronto ahí el forestal, tenemos un agrónomo, un geógrafo, un arquitecto, un planificador. Y el lenguaje críptico que tiene cada uno de los tecnicismos de pronto dificulta la comunicación, los puentes entre ellos, entonces no hay una buena coordinación necesariamente. Pueden surgir contradicciones, pueden surgir conflictos entre lo que están proponiendo, incluso, ¿no? Y luego tenemos algo mucho más articulado, el equipo, ¿no? Entonces ven el individuo, los grupos y los equipos. Igualmente, son mucho más disciplinas, son varias disciplinas, perdón, hay mucho mejor coordinación. Puede ser muy difícil al principio, pero luego se facilita el proceso según pasa el tiempo. ¿A qué me refiero con esto de muy difícil al principio? Que no debemos dejar cabos sueltos, nudos sueltos, debemos patear las cosas para el final o para después. Uh, y en ese sentido podemos tener discusiones muy agrias, ¿no? Muy fuertes con nuestros colegas, pero a ver, consejo de profesor, consejo de conejo. Nunca, nunca pongan las discusiones profesionales como una prioridad frente a sus amigos. A veces podemos pelearnos horrible con un colega, con un compañero, con un amigo, por un tema técnico, un tema profesional. Pero una vez que salimos de esa sala, nos olvidamos la discusión. De repente hay resentimiento, siempre todos tenemos nuestro corazoncito, nuestro ego, pero tenemos que ser lo suficientemente profesional, lo suficiente profesionales, maduros, humanos, como para entender que eso fue una discusión, porque no nos entendimos en términos técnicos, pero no tiene nada que ver con nuestra amistad. De modo que las relaciones personales tienen que prevalecer sobre cualquier discusión, cualquier diferencia que podamos tener técnicas. ¿Sí? Entonces al principio muy difícil, pero luego las cosas se va facilitando, ¿no? A medida que el proceso va fluyendo. Incluso dentro de los equipos tenemos diferencias, ¿no? Puede haber un equipo técnico cerrado que solo conversan entre ellos, pues muchos especialistas, pero igual es una mirada parcial, ¿verdad? Es un poco como el individuo, obviamente es mucho más diverso, mucho más rico, más complementario, pero sigue siendo un grupo todavía parcializado. Seguramente van al campo, recogen información, pero les falta complementar con otras miradas. Ahí viene un segundo
una segunda posibilidad, que son los equipos abiertos multidisciplinarios, ¿no? Abiertos, ¿por qué? Porque están dispuestos a recibir consejos, sugerencias, información de terceros, ¿no? De pronto hay varias profesiones dentro del grupo, del equipo, pero le falta por ahí la mirada de un antropólogo, de un arqueólogo, de un sociólogo, de un economista, de un planificador, en fin, ¿no? Entonces, invitan, no a todas sus reuniones, pero en algunas días muy específicas invitan a un especialista de otra rama que les pueda desasnar, que les pueda dar información y por lo tanto entender mejor el proceso. Y finalmente tenemos los procesos de planificación participativa. Esto es lo que prima en este momento, ¿no? Es un equipo base, que, donde, que sería el equipo técnico, ¿no es cierto? De los primeros dos párrafos, los primeros, sí, los dos párrafos anteriores en todo caso. Un equipo base que incorpora a mesas de trabajo, incorpora talleres, a grupos focales, etcétera, ¿no? Que siempre con la ayuda de un facilitador, ¿no? Una persona corriente. Un facilitador es un especialista en hacer hablar hasta las piedras, ¿no? Siempre hay no sé si llamar figuretis, pero la gente que es mucho más entusiasta, que habla y habla y habla y permanentemente interrumpe, y en fin. El facilitador tiene que tener la muñeca como para que ese que ya habló bastante, que ya aportó un montón, un rato se quede en silencio y deje que otros hablen. Es más, estimula a aquellas personas más tímidas, más opacadas que hablen y que seguramente tienen mucho, mucho que decir, pero que les da vergüenza o eran tímidos, en fin, ¿no? Entonces, estos son los procesos más ricos, como supondrán, pero tenemos que tener cuidado también, zapatero a tu zapato, ¿no? No podemos hablar de cosas extremadamente técnicas con todos, porque simplemente no, la mayoría de las personas no van a poder aportar. No estoy hablando de exclusión, al revés. Este, Se trata de ser lo más inclusivo posible, pero hay temas muy específicos que tienen que ser tratados con especialistas. Y lo otro es que tenemos que ser eficientes. No estoy seguro si les comenté esto ya. Hace algunos años, cuando se estaba viendo cuál es el futuro de la zona reservada Tamopata-Candamo, que finalmente terminó en el Parque Nacional Bauja-Sonene y la Reserva Nacional Tamopata, en Puerto Maldonado se llenó un teatrín con cerca de 200 personas para hablar sobre el futuro de la zona reservada. Ya se imaginarán que eso fue pues, un foro de conversaciones que poco tenían que ver con el futuro de la zona reservada, ¿no? Los ganaderos discutiendo que no los dejaban ampliar la zona de pasto, los de turismo diciendo que la policía o no sé quién no los dejaba trabajar. En fin, terminó siendo un foro de reivindicaciones, ¿no? Absolutamente desordenado, 2 días perdidos. Mucho más eficiente hubiera sido, en lugar de juntar a 200 personas totalmente distintas, la mayoría de ellos, juntar en grupos, ¿no? En pequeñas mesas. Mucho más caro, por supuesto, mucho más agotador, pero mucho, 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 mucho más eficiente en términos de resultados, ¿no? En términos de productos. Una mesa con los ganaderos, una mesa con los conductores de turismo, una mesa con los regantes, ¿no? La junta de regantes, una mesa con no sé quién y así, ¿no es cierto? Entonces, de hecho es mucho más eficiente, como digo, mucho más caro, pero costo efectivo mejor. El equipo, finalmente, este equipo multidisciplinario, abierto que mencioné, necesita tener gente de la región, por supuesto, ¿no? Pero no exclusivamente. En Loreto, la gente diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver la gente de Lima, de Puno, de Apurímac con Pacaya Samiria? Bueno, sí tiene que ver, es un área de administración nacional y de hecho hay gente en esas otras regiones, en otros departamentos que tienen mucho que decir y aportar, ¿verdad? Entonces es necesario
planificadores de la región, sí, pero abiertos a otros, a gente que viene de otros lados. Expertos en áreas protegidas. ¿Por qué? Porque el corazón, el horizonte es finalmente planificar sobre áreas protegidas. ¿No? La gente se entusiasma y empieza a hablar de un montón de cosas, un montón de temas que podrían desarrollarse, pero a ver, dice el experto, ¿no? Estamos hablando de un parque nacional, no estamos hablando de una reserva nacional, no estamos hablando de un parque temático o de un parque de diversiones. Estamos hablando de un parque nacional que tiene determinadas limitaciones. Por eso necesitamos a ese experto o a esos expertos que permanentemente den un golpe de timón y redirijan las discusiones. Necesitamos también que dentro de ese grupo existan personas que conozcan, que estén muy familiarizados con las características, con el contexto social, con la información biológica, ecológica, con la cultura en los alrededores del área protegida, ¿verdad? Necesitamos líderes que tengan amplia visión, que sean lo suficientemente abiertos y profesionales como para no cerrarse en un asunto, en un tema, y que estén totalmente dispuestos a que si viene una persona de afuera con argumentos contundentes, no solo piensen que tienen razón, sino que les den la razón, que den, en otras palabras, su brazo a torcer. A veces como somos profesionales, formados, tenemos años de experiencia, pensamos que tenemos la última palabra y no es así. Siempre puede venir alguien que tiene información que nosotros no manejamos, incluso gente más inteligente que nosotros, que entiende mejor, que tiene una visión mucho más amplia y por lo tanto puede hacer que cambiemos lo que nosotros estamos proponiendo. Es más, a veces se llega a un taller y nos destrozan lo que estamos proponiendo y tenemos que tener la suficiente no solo humildad, sino ser lo suficientemente profesionales como para entender que lo que nos están diciendo es correcto, que lo que nos están diciendo es mejor de lo que nosotros estábamos proponiendo. De hecho, por eso fuimos al taller, no fuimos al taller con una agenda escondida, suponiendo que lo que estamos proponiendo va a ser aceptado unánimemente por todos. Eso no conduce a un buen proceso de planificación, no conduce a un buen resultado. Porque finalmente el plan tiene que ser asumido por todos, ¿verdad? Si yo pongo solo lo que a mí me interesa, solo lo que, como el conductor, como líder, solo lo que pienso que es correcto, hay un montón de gente que no está de acuerdo con eso y al final, ¿quiénes implementan el plan? No solo es el personal del área protegida, sino muchos otros actores, ¿verdad? Y si sus expectativas, y sus proyectos, sus sueños, sus ideas no fueron recogidas en el plan, ese plan va a ser de repente un lindísimo documento, pero va a ser guardado en una biblioteca y no va a ser usado. El plan maestro tiene que estar sucio, tiene que estar manoseado, me refiero, tiene que ser usado permanentemente, es una herramienta, es como una llave de tuercas, es como un alicate, un taladro, etcétera. Tiene que ser utilizado permanentemente, tiene que estar rasgado, ¿no? Entonces, ese documento será más utilizado si recoge los pensamientos de muchas más personas. Uh, ya lo mencioné, tiene que ser multidisciplinario y tiene que ser multisectorial, además. Regreso un poco a lo que mencioné hace un rato en relación a dónde estamos. Muy difícil al principio, pero luego se facilita el proceso según pasa el tiempo. Estos procesos podemos regresar a veces a los mismos conceptos, a la misma agenda. Regresamos a la reunión a la semana siguiente, o vamos a la reunión la semana siguiente y llegamos con la misma agenda, pero ¿qué? No hemos avanzado. Por supuesto que hemos trabajado, hemos pensado, hemos tratado de implementar una idea, pero resulta que no funciona, ¿no? Entonces tenemos que buscar otro camino alternativo.
¿no? Y en ese sentido necesitamos articular, comunicarnos, informarnos permanentemente. Hay una película de los años 90, se llama Danza con Lobos. Se las resumo rápidamente, por lo menos la trama central. Este es Danza con Lobos es un personaje, es un soldado que llega a un territorio de indios, de pieles rojas, ah, y es capturado por los nativos. Pero él se había portado muy bien con algunos de ellos, los había ayudado, de modo que una parte del grupo quería pues asumirlo, ¿no? Como parte de ellos, y otra parte más radical hacia el otro lado quería matarlo, ¿no? Porque después de él iban a venir otras personas, otros soldados, otros blancos. Entonces está en esta discusión muy fuerte, ¿no? De si lo matan o si lo dejan vivir, etcétera, y de pronto miran al anciano, ¿no? Al jefe, a uno de los líderes, y le dice, ¿tú qué harías? Y el líder dice, yo creo que tenemos que seguir conversando. A todo el mundo, por supuesto, se le cae la mandíbula al suelo, ¿no? ¿Qué está hablando este señor? Pero el señor tenía razón, están hablando de la vida de una persona, ¿no? Y necesitan mucho más criterios, tienen que seguir conversando. Bueno, así ocurre en los procesos de planificación. No nos ponemos de acuerdo, entonces tenemos que seguir conversando. Vaya cada uno a su esquina, vaya cada uno a su casa y piénselo, ¿no? Busque nueva información para ver si podemos resolver esto. Muchas de esas reuniones de planificación son un déjà vu. Regresamos a la reunión, como dije hace un rato, con la misma agenda, ¿no? Parece que hubiéramos perdido el tiempo. No hemos perdido el tiempo. Lo que hemos hecho es revisar los conceptos, revisar la metodología, probar caminos alternativos hasta que finalmente damos en el clavo y podemos avanzar. Entonces, como mencioné temprano, y de hecho lo tienen ahí en el tercer punto, muy difícil al principio, pero luego se facilita el proceso según pasa el tiempo. Y en ese sentido, entonces necesitamos amplio criterio, como dije, pero también necesitamos paciencia. A veces vamos a encontrar con el obcecado, dentro del grupo, ¿no? Con la persona, pues, que habla demasiado o quiere imponer, ¿no? No, conocen seguramente a esa persona que está esperando que ustedes terminen de hablar. No está escuchando, lo que quiere él dar su punto de vista, ¿no? Y si puede dominar, pues, tanto mejor. Entonces tenemos que tener como conductores, como líderes del proceso, tenemos que tener paciencia, tenemos que ser sensibles también, ¿no? A entender, a leer entre líneas qué es lo que nos están diciendo o queriendo decir, ¿no? Los silencios a veces son muy evidentes, ¿verdad? Cuando alguien se molesta, no es obcecado, sino dentro del grupo, otra persona, grupo de personas, alguien se molesta, tenemos que entender qué está pasando. Entonces, por eso la sensibilidad, ¿no? Por supuesto, necesitamos voluntades, necesitamos comprometernos y cuando estamos en el proceso, por lo menos cuando estamos en las reuniones, ahora sobre todo que las reuniones son virtuales, no estar, mientras no nos ven chateando o mirando las noticias o, qué sé yo, las redes sociales, tenemos que meternos de cabeza, ¿no? Ahí, haz lo que hagas, dice una frase, ¿no? Aun cuando no te guste, aun cuando estás aburrido, pues métete ahí y vas a ver que no va a ser tan aburrido si te enfocas. Y obviamente tiene que ver también con concertación, ¿no? Tenemos que estar uh, dispuestos, no necesariamente vamos a llegar a un consenso absoluto, no vamos a llegar a un punto en que todos estén de acuerdo, pero tenemos que conseguir que la mayoría, al menos una mayoría, tenga un acuerdo. Y si nosotros no somos la mayoría, pues estar dispuestos a aceptar eso, ¿no? En todo caso, llegar a situaciones de gana-gana, ¿no? Ganar-ganar le llaman también, donde soltamos un poco, pero ganamos también algo y al final todos sienten que a pesar de que se dieron, se llegó a un punto en que, bueno, estoy satisfecho con el resultado, ¿no? No gané todo, pero
pero gané, ¿no? Versus otras situaciones. Imagínense que somos dos hermanos, heredamos una motosierra, por ejemplo. Ya, tú te llevas la espada, yo me llevo el motor. ¿De qué me sirve un motor sin espada? Y viceversa, ¿verdad? ¿No sería mejor, ya, tú la usas esta semana, yo lo uso la próxima semana? O heredamos una red de pesca, ya la cortamos por la mitad, pues una red cortada por la mitad no sirve de nada. Mejor compartirla, ¿no? Una situación de gana-gana. Con esos ejemplos tan infantiles, de pronto tan simplones, a eso quiero llegar, ¿no? A la situación de gana-gana en un conflicto determinado, pues es la mejor situación. Muy bien, preguntas, comentarios hasta ahora. ¿Les quedó claro el ejemplo de Danza con Lobos? Busquen esa película, es un poco larga, pero es realmente buena. La música, la fotografía, la trama, en fin. Le va a gustar. No sé si está en Netflix o alguna de esas redes, ¿cómo se llaman? Plataformas. Pero más de uno de ustedes debe saber cómo bajar películas de la red. ¿Están ahí todavía? Está como una clase de espiritismo, ¿no? Una sesión de espiritismo. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, pero me estoy escuchando. Ok. Si no tienen preguntas, nos vamos a una siguiente presentación. Me asusta tu foto y... a ver, ¿dónde estamos? Acá. No, creo que no he compartido. A ver, una pequeña introducción, una breve introducción al siguiente tema, que es, ahora sí, como gusano de choclo, de frente al grano, el plan maestro de las áreas protegidas. Como vimos hace un rato, hay un sistema jerárquico en la planificación. Primero tenemos el uso de la tierra, el ordenamiento de la tierra según su vocación. Ya les dije que a veces esto simplemente lo destrozamos, simplemente por más que sabemos que esa tierra es de protección, ¿verdad? Es una tierra demasiado pendiente, hay mucha piedra, no hay modo de regar, estamos dependiendo de las lluvias, es un terreno inestable, frágil. Bueno, no nos queda otra, ¿no? Tenemos más recursos, más tierras y plantaremos ahí, ¿no? Por más que la razón nos diga que ese lugar no es para cultivar, pero tenemos la necesidad imperiosa de hacerlo, ¿no? Es un resumen, finalmente, de lo que seguramente ocurre allá afuera cuando la gente termina plantando sobre tierras forestales o ocupando tierras forestales o tierras de protección. Luego tenemos el plan director, debajo de ello tenemos el plan maestro para cada área específica, los planes sectoriales, como mencioné ya hace un rato, o temáticos, los planes operativos anuales, incluso hay un nivel inferior que son los planes semestrales y claro, también están los planes operativos, ¿verdad? Los planes maestros entonces son herramientas, son documentos que ayudan al personal del área protegido a cumplir y alcanzar los objetivos del área que está gestionando. Un plan maestro tiene estas secciones, ¿verdad? Tenemos la introducción, la descripción biofísica del área, ¿no? Los ríos, las especies de flora y fauna, los recursos culturales e históricos, los recursos turísticos, etc. Luego tenemos algo que se relaciona con la anterior, ¿no? Las características biofísicas, pero esto es lo que hace diferente al área protegida, ¿no? ¿Cuáles son los valores, ¿no? Esos procesos, esas poblaciones, esos ecosistemas que son particularmente importantes y que diferencian esta área de otras. Luego tenemos la selección de los objetos de conservación. Los objetos de conservación son aquellos elementos que representan a la diversidad biológica o cultural. No podemos trabajar sobre todos ellos, no podemos planificar o pretender intervenir a todos ellos. Y en ese sentido tenemos que definir algunos ecosistemas o especies o valores que son representativos
por ejemplo, en lugar de escoger a las tortugas de río, escojo las playas como objeto de conservación. Y por lo tanto, eh, la playa va a incorporar no solo a las tortugas, sino a muchos otros elementos. En una de esas escojo los bosques de colinas en lugar de escoger a los primates y así, ¿no es cierto? A veces sí me toca escoger por una sola especie, el oso de anteojos, ¿no? Una especie sombría, una especie carismática, emblemática, que no solo voy a poder analizar con cierta facilidad porque se tiene más o menos información, sino que además va a servir como especie de bandera de pronto de del área protegida en particular. Seguidamente tenemos el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿no? El FODO, algunos hablan de FODA, en realidad, y en lugar de eh, amenazas, habla de obstáculos, ¿no? Por eso el FODO o FODA. Luego tenemos la visión. La visión es el sueño, ¿verdad? ¿A dónde queremos llegar en los próximos 5 años? La visión si es para el plan maestro o en general la visión del área protegida. ¿A dónde queremos llegar en los próximos años? Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? A veces tenemos una visión ideal. Queremos que dentro de 5 años el área protegida esté absolutamente intacta, recuperada, que hay una armonía absoluta con la población, y que haya muchos recursos para poder gestionarla. Bueno, eso es una visión para los próximos 20 años, no para los próximos 5 años. Antes de llegar a ese sueño mencionado, medio idílico, tengo que cubrir otros pasos, tengo que completar otros pasos. De modo que tenemos que ser más realistas, más en tierra, a pesar que tenemos un pie en el cielo, otro pie tiene que estar bien anclado en tierra. Y ser absolutamente realistas, como para saber que dentro de 5 años no vamos a poder cumplir ese sueño. Entonces tenemos que bajar un poco nuestras expectativas y ladrillo a ladrillo ir cumpliendo finalmente ese sueño de los 20 años. La definición de las zonas de manejo, la zonificación, ¿no? Esta es una herramienta fundamental dentro del plan maestro, la zonificación. Vamos a ver dentro de un momento eso. Y los programas son la estructura, el corazón del área protegida, del plan maestro, ¿no? ¿Cuáles son aquellas acciones en términos de protección, en términos de manejo de recursos, en términos de investigación, de uso público, es decir, turismo, recreación, en términos de manejo administrativo, capacitación de personal, etcétera? Los programas son el plan maestro, ¿no? Podríamos nosotros obviar casi todo lo demás, de repente la zonificación no, pero casi todo lo demás y los programas son el plan maestro, ¿no? Luego tenemos la evaluación y monitoreo, lo que mencioné hace un rato cuando hablaba de los espejos en el auto. Y finalmente, claro, necesitamos dinero para eso, ¿verdad? Entonces hay un plan, hay un cronograma. El plan, la planificación es un proceso, no es un evento. El plan finalmente es el inicio, no es el fin. Ya nos pasamos semanas, meses haciendo el plan, ya, vámonos a casa. No, al revés, remángate la camisa o la blusa. Vamos a empezar. Ya tenemos una brújula, ya tenemos una hoja de ruta. Y en ese sentido, el proceso es flexible, ¿no? Debemos estar dispuestos a incorporar nueva información, debemos estar dispuestos a incorporar nuevos actores, además que permanentemente aparecen coyunturas, ¿no? Imagínense cómo se ha volteado la torta en todos los procesos de planificación, no solo en áreas protegidas con la pandemia, ¿no? Todos esos planes, esos presupuestos, uh, esos cronogramas que teníamos, pues totalmente desvirtuados con esta coyuntura tan particular. Pero pueden ocurrir muchas otras coyunturas, ¿no? Invasiones, de pronto un incendio devastador, o una quiebra bancaria del SINAMPE, en fin, ¿no?
Y también debemos estar dispuestos a incorporar, ¿no? E integrar los comentarios, el conocimiento de distintos actores sociales. Estos son los programas, entonces, el programa de manejo ambiental, el programa de uso público y el programa de operaciones. Esto es clásico, ¿no? Van a ver ahora los planes maestros, de pronto no tienen esta estructura, pero esto es lo que en la universidad recomendamos de lo que debe tener un plan maestro, ¿no? Estos programas, los subprogramas pueden variar. Por ejemplo, a ver, subprograma de investigación, van a ver que en algunos planes maestros, el subprograma de investigación es parte del programa de uso público, pero la Facultad de Ciencias Forestales de la gloriosa Universidad Nacional Agraria de Molina, pensamos que su programa de investigación no puede estar en el programa de uso público. ¿Por qué? Porque la investigación no solo te va a dar luces acerca de determinadas especies, procesos, ecosistemas, sino que te va a dar mucha información para poder gestionar, ¿verdad? Hay un montón de vacíos de información en la administración, de modo que la investigación, si la ponemos en uso público, ¿qué estamos diciendo ahí? Bueno, venga gente de afuera para resolvernos esto. Y la gente de afuera muchas veces viene con sus propios proyectos, su presupuesto, sus ideas. Y por lo tanto no van a querer necesariamente ayudarnos a cubrir vacíos de conocimiento, de información, más sí van a venir con ideas para estudiar el OECRIM, que el ecosistema tal, que el proceso tal, ¿verdad? Entonces, o tercerizamos el programa de uso público o simplemente lo incorporamos como parte de lo que aquellos que tenemos absoluto control, ¿no? Es un programa dentro del programa de manejo ambiental. Hay un programa de uso público, entonces, donde básicamente está la recreación, donde está el turismo, donde está la educación ambiental, y finalmente un programa que apoya a los otros, el subprograma de mantenimiento y de la administración. Mantenimiento de equipos, mantenimiento de infraestructura, en fin, de caminos, etc. Y el subprograma de administración, que es el que no solo administra el presupuesto, sino que hace los informes económicos, financieros, el que nos jala la oreja si nos estamos desviando del plan o de las normas legales, en fin. Bien, y lo voy a dejar allí. La próxima semana empezamos con zonificación. El lunes tenemos clase de teoría, tenemos sesión de teoría a las 11 de la mañana. No sé si se adelantó el profesor Diego, pero creo que no terminaría, si no tomo esa sesión, no terminaría el programa. Creo que me he vuelto demasiado charlatán, algo demasiado para una sesión, de modo que no terminaría. Sí, entonces el lunes tenemos clase. Pero antes de irnos, ¿tienen preguntas o comentarios sobre la planificación en general o sobre el plan maestro en particular? No veo el chat, voy a dejar de compartir un momento. Comenzamos 17, terminamos 18. A medida que pasa el semestre, mis estudiantes se van relajando. Siempre están los mismos y otro grupo desaparece. Preguntas, comentarios. Tenemos pocos minutos, muy pocos minutos. Otro profesor va a necesitar el aula probablemente. ¿Nada? ¿Me están escuchando siquiera? Sí, profe, todo claro. Todo claro, clarísimo. Qué bueno. Muy bien, nos vemos entonces el próximo lunes a las 11 de la mañana. Ya les mando el link me lo da el profesor Diego. Ya ustedes saben cómo entrar. Yo necesito ayuda. Nos vemos, cuídense muchísimo. Hasta luego, profesor, cuídese. Chao, hasta luego. Cuídese.